Hola a todos. En esta ocasión conoceremos todo lo concerniente a lo que tiene que ver con la introducción a la probabilidad. Veamos. La probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de que ocurra algún evento. Es una posibilidad. Por tanto, las probabilidades son una medida del grado de incertidumbre asociado con cada uno de los eventos previamente enunciados. Si cuenta con las probabilidades, tiene la capacidad de determinar la posibilidad de ocurrencia de cada evento. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la probabilidad de que hoy llueva? ¿Cuál es la probabilidad de que gane cuál equipo? ¿Cuál es la probabilidad de pasar en A, en B o en C? Todo el tiempo nos estamos cuestionando sobre la probabilidad de uno u otro evento. Los valores de probabilidad se encuentran en una escala de 0 y 1. Así vemos que van desde lo imposible, que sería el 0, hasta lo cierto o realmente posible, que es el 100%. Se representan de esta manera, donde es más probable, que todos entendamos, que es a nivel de porcentaje. Un 0, 0%. También lo vemos con un cuarto de posibilidades o de probabilidad, representado también en un número decimal o en porcentaje, como le dije, que es mucho más fácil de entender al público. Es 25% de probabilidad de lluvia. Sabemos que es casi improbable que llueva. Cuando decimos que es un 50%, es igualmente improbable como probable, es como que sí, ¿no? Es probable cuando ya sería del 75% en adelante. Y cierto que ocurre realmente cuando sería el 100% de probabilidad de que algo va a suceder. En los experimentos, en el conteo de una probabilidad, un experimento es definido como un proceso que genera resultados definidos. Y en cada una de las repeticiones del experimento habrá uno y solo uno de los posibles resultados experimentales. ¿Cómo así? Cuando lanzamos una moneda puede ocurrir dos cosas. O cae cara o cae cruz. Nada más. Ese es el resultado experimental. Si tomamos una pieza para inspeccionarla, puede salir con defecto o sin defecto. Cuando realizamos una llamada de venta, hay compra o no hay compra. Cuando lanzamos un dado jugando parchés, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, cada una de las caras del dado. Y al jugar un partido del béisbol hay tres maneras: ganar, perder o empatar. Al especificar todos los resultados experimentales posibles, se está definiendo lo que se llama el espacio muestral de un experimento. Así podemos definirlo formalmente como el conjunto de todos los resultados experimentales. A un resultado experimental también se le llama punto muestral. Identificarlo como un elemento del espacio muestral. Con el ejemplo de las monedas anteriormente. Los puntos muestrales, cada una de las opciones que va a caer, o es cara o es cruz. Y ese lo vamos a denotar para el espacio muestral. Así, ese sabemos que es el espacio muestral de lanzamiento de una moneda, donde los puntos muestrales serían cara o cruz. Reglas de conteo, combinaciones y permutaciones. Al asignar probabilidades es necesario saber identificar y contar los resultados experimentales. A continuación, tres reglas de conteo que son muy utilizadas. La primera regla de conteo sirve para experimentos de pasos múltiples. Vamos a experimentar con dos monedas lanzadas al mismo tiempo. Si empleamos H para denotar cara y T para denotar cruz, ¿cuáles son los resultados? Bueno, cuando lanzamos una moneda, sabemos que van a salir cara o cruz como puntos muestrales. Pero si lanzamos dos monedas, ¿cuáles son las combinaciones que me va a salir cuando yo lance una y lance la otra? ¿Cuántos resultados experimentales tendrá ese experimento para ver qué me va a salir? Si salir en una cara, la otra cruz, en la otra cruz, en la otra cara o igual. Bueno, la regla de conteo para experimentos de pasos múltiples permite determinar el número de resultados experimentales sin tener que enumerarlos. La regla del conteo dice que un experimento se describe como una sucesión de k pasos en los que hay n sub 1 resultados posibles en el primer paso, n sub 2 en el segundo paso y así sucesivamente. Entonces, el número total de resultados experimentales resultaría por la multiplicación de cada uno de los pasos posibles. Veamos cómo es que eso se... Volviendo al experimento de las monedas, sabemos que al lanzar una moneda, que sería nuestro espacio número 1, tendrá dos opciones, pues será cara o será cruz. Y al lanzar la segunda moneda, también tendrá dos opciones, pues será cara o será cruz.
Siguiendo la regla de conteo, entonces, 2 de la primera y 2 opciones de la segunda son 4 resultados distintos. Así, S, sabemos que es nuestro espacio muestral y esos son los resultados. Porque al lanzar 2 monedas puede salir la combinación cruz con cruz, cruz con cara con cruz y cara. No en el orden establecido, pero esas son las combinaciones que me va a salir cada vez que lance 2 monedas repetidas veces. Y luego se van a repetir los mismos espacios. Y al repetirse, pues ya no tenemos que buscar más. Simplemente van a salir 4 puntos muestrales. Los resultados experimentales de 6 monedas, entonces, al tener 2 para una, 2 para otra y 2 para otra, aquí son 3, y aquí son 3 más, son 6, serían 64 combinaciones posibles. El diagrama del árbol es una presentación gráfica que permite visualizar un experimento de pasos múltiples. Así vemos, esta es la primera moneda, que puede salir cruz o cara. Al lanzar la segunda moneda puede salir cruz o cara. Y en el otro intento, si salió cara aquí, puede salir cruz o cara. Al relacionar eso en ese diagrama del árbol se presenta así, cruz con cruz. Y por eso está HH. O cruz y cara, y por eso está HT. Si en dado caso saliera cara, sería cara, cruz, de esta forma, y luego cara con cara. Y tenemos las combinaciones posibles. Ahora, una aplicación de la regla del conteo para experimentos de pasos múltiples en el análisis de un proyecto de expansión de la empresa Kentucky Power and Light. Kentucky Power and Light ha empezado un proyecto que tiene como objetivo incrementar la capacidad de generación de una de las plantas en el norte de Kentucky. Entonces, el proyecto fue dividido en 2 etapas o pasos sucesivos. Etapa 1, que es el diseño, y la etapa 2, que es de construcción. A pesar de que cada etapa se planeará y controlará con todo el cuidado posible, a los administrativos no les es posible pronosticar el tiempo exacto requerido en cada una de las etapas del proyecto. En un análisis de proyectos de construcción similares, encuentran que la posible duración de la etapa, en la etapa del diseño, sería 2, 3 o 4 meses, y la etapa de construcción 6, 7 u 8 meses. Además, debido a la necesidad urgente de más energía eléctrica, los administradores han establecido como meta 10 meses. Vamos a ver qué hicieron ellos. Como hay 3 posibles periodos para la etapa del diseño en el paso 1 y 3 para la etapa de construcción, debe aplicar la regla del conteo para experimentos de pasos múltiples. Entonces, el total de resultados posibles, 3 el primer paso, 3 el segundo paso, harían 9. Ahora, para describir los resultados experimentales, emplean una notación de 2 números. Por ejemplo, 2, que significa la etapa del diseño, y 6, que significa la etapa de construcción. Y al sumarlo, veremos si cumple con los estándares requeridos por la administración, que deben ser 10 meses. En una figura, veamos lo que ellos hicieron. Al utilizar la regla del conteo y el diagrama del árbol, ayudan al administrador del proyecto a identificar los resultados experimentales y a determinar la posible duración del proyecto. Acá tengo la etapa del diseño, pues 2, 3 y 4. Y la etapa de construcción serían 6, 7, 8, se ponen repetidamente para que el 2 se relacione con el 6, el 2 se relacione con el 7 y el 2 se relacione con el 8, formando estos pares ordenados 2,6, 2,7, 2,8. Y observamos que al sumarlos, en la etapa del diseño y la etapa de construcción, en la primera serían 8, en la segunda 9, 10. Y así sucesivamente relacionamos la etapa del diseño correspondiente con la etapa de construcción. Y así los administradores pueden descartar cuáles saldrían de su estándar, que sería 10 meses. Por ejemplo, esta dice 11 meses. Entonces es imposible que ellos no van a cumplir con ese estándar. Aquí también y esta también. Ya luego los demás, 8 meses, 9, 10, 9, 10, 10, estaría dentro del estándar que pide la administración. Visto del diagrama del árbol, tenemos lo mismo. Etapa de diseño 1, 2, 3 meses, 4. Paso de construcción 6, 7 y 8. Y así se le va relacionando 2 con 6, 2, 7, 2, 8. Y es el mismo proceso. Combinaciones.
Regla de conteo útil que le permite contar los números de un resultado experimental cuando el experimento consiste en seleccionar n objetos de un conjunto usualmente mayor de n objetos. O sea, vamos a combinar las cosas, como combinamos la ropa posiblemente. La regla del conteo para combinaciones viene dada por esta fórmula. N mayúscula es el total de objetos y N minúscula es la cantidad que vamos a combinar. Se utiliza esta pequeña formulita que vemos acá de las combinaciones. Y ese símbolo que vemos hacia ese signo de admiración se llama factorial. Y el factorial de 0 es igual a 1 por definición. Esta notación significa factorial. Lo que quiere decir es que cada vez que le coloque un número al factorial significa que voy a multiplicar hasta llegar al 1 ese número. Así 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es igual a 120. Como ejemplo del uso de la regla del conteo para combinaciones, considere un procedimiento de control de calidad en el que un inspector selecciona al azar 2 de 5 piezas para probar que no tengan defectos. En un conjunto de 5 partes, ¿cuántas combinaciones de 2 partes pueden seleccionarse? De acuerdo con la regla del conteo, en la ecuación n sería 5, que es el número total de elementos, y 2 lo que se van a tomar. Y al colocarlo en la fórmula, 5 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial, descomponemos el 5, factorial, que es el 1. Acá 5 menos 2 son 3, por eso aparece 3 hasta el 1. Y el 2 factorial, 2 por 1. Y al multiplicar la parte de arriba es 120 y debajo 2 por 1 por 3 por 2 por 1 es 12. Cuando dividimos 120 entre 12, serán igual a 10. De manera que hay 10 resultados posibles en este experimento de la selección aleatoria de dos partes de un conjunto de 5. Si denotamos dichas partes así con las variables a, b, c y d, las 10 combinaciones o resultados experimentales serán estas. Así, combinando la a con cada uno de los elementos. AB, AC, AD y AE. Y aquí lo tengo, con la variable a en inicio. Luego con B, BC, inicio con BC, pues ya no voy a colocar BA, que sea lo mismo que AB en este caso. BC, BD, BE. Con C, entonces iniciaría con CD y CE. Y al final la última que quedaría es DE. Y ahí están las 10 combinaciones. Pero vamos a utilizar la herramienta Excel para agilizar los procesos. Veamos cómo se hace. De manera que quiero jugar el loto. ¿Cuántas combinaciones contiene el loto? ¿Cuántas combinaciones ganadoras se pueden obtener para el loto? Bueno, para usar las combinaciones necesito dos variables. Una denominada n mayúscula, que es el total de datos, en este caso el total de bolos, y n minúscula, que es el total que se van a elegir. Bueno, el loto tiene 38 bolos y se van a elegir para ganarme esos 293 millones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se eligen 6. Sin contar con esos dos extras, tengo 6. ¿Cuántas combinaciones son posibles? Recordando, con un clic izquierdo, dos clics izquierdos, le hago acá para poder escribir y voy a colocar un signo de igual. Y voy a escribir la palabra combina. Esta. Dos clics. El número sería 38, lo elijo. En ese computador dice punto y coma. Tienen que cerciorarse lo que dice su computadora. A veces es una coma, a veces es un punto. Lo van a observar bien. En este caso lo separa con punto y coma. Así que voy a colocar punto y coma, número elegido, que es 6. Y enter. Nada más existen 6.096.454 combinaciones ganadoras para el loto. Nuestra tercera regla de conteo, que puede ser útil, son las permutaciones. Dicha regla permite calcular el número de resultados experimentales cuando se seleccionan n objetos en un conjunto de n, o sea, el número que voy a obtener desde una cantidad mayor, pero en este caso el orden de la selección es relevante, no importa. En la combinación no pudimos elegir BA porque ya teníamos la selección AB. En la permutación eso no importa. También irá esa a B y también lo inverso, BA. Podría ir CD y también lo inverso, DC. Entonces, los mismos n objetos seleccionados en orden diferente se considera un resultado experimental diferente. La regla del conteo nos da esta fórmula. Vamos a tener el mismo proceso
N mayúscula para el dato mayor y N minúscula para el dato que voy a seleccionar. Y el factorial que no se puede quedar. Tiene una relación estrecha con la de combinaciones. Entonces, el mismo número de objetos, el número de permutaciones que se obtiene de un experimento es mayor que el número de las combinaciones, ya que cada selección de n objetos se ordena de n factorial maneras diferentes. Ahora, para ver el nuevo ejemplo, se considera el proceso de control de calidad en el que el inspector selecciona 2 de 5 piezas para probar que no tienen defectos. ¿Cuántas permutaciones en este caso? Y hacemos el mismo. Recuerden que las combinaciones nos dieron 10 combinaciones. Ahora en permutaciones nos va a dar un número mayor, porque las permutaciones dan un número mayor que el de las combinaciones. Y al colocar los datos en la fórmula tenemos 5 factorial y 5 menos 2 factorial. Aquí es una resta, entonces hacemos factorial de 5, que es 120, y el factorial de 3, que es 6. Y al dividir, tenemos 20 permutaciones. De manera que el experimento de seleccionar aleatoriamente 2 piezas de un conjunto de 5 piezas, teniendo en cuenta el orden que se seleccionan, tienen 20 resultados. Así las piezas se etiquetan con las variables que habíamos dicho. Las 20 permutaciones serían la A relacionada con cada uno. AB, PA. De aquí para allá y de allá para acá. Tengo AC y CA, que es permitido. AD y DA, y así sucesivamente vamos colocando. Y al final encontraremos las 20 permutaciones. Pero vamos a ver cómo se hace eso utilizando Excel. Las permutaciones son muy parecidas a las combinaciones y también el proceso es sumamente sencillo. Solo debo identificar quién es n mayúscula, que es el total de objetos. En este ejemplo, ¿cuántas permutaciones de 8 objetos se pueden seleccionar de un grupo de 15? Bueno, pues el número mayor sería 15 y el número menor es 8. Voy a colocar aquí, voy a escribir P, que sería como mis permutaciones, para en la otra celda entonces hacer la fórmula. Signo de igual y escribo mira que aparecen 2. En esta, la cantidad de elementos no se repite. Y en esta la que vamos a utilizar, que es las sencillas. Permutaciones. El número mayor, punto y coma, el tamaño, que es 8. No hay necesidad de cerrar paréntesis. Enter y listo. Entonces existe ese numerito pequeño de permutaciones, 259.459.200 permutaciones tomando de 8 objetos de un grupo de 15. Asignación de probabilidades. ¿Cómo asignar las probabilidades de los resultados experimentales? ¿Cómo yo sé que estoy asignando las probabilidades correctas a los resultados experimentales? Bueno, existen 3 métodos comúnmente usados, que es el método clásico, el método de la frecuencia relativa y el método subjetivo. Sin importar el método que se use, es necesario satisfacer los requerimientos básicos para la asignación de probabilidades. Veamos cuáles son. Los requerimientos básicos son los siguientes. La probabilidad asignada en cada resultado experimental, o sea, cada resultado experimental debe estar entre 0 y 1. Así, el valor que me dé, lo voy a colocar aquí dentro, tiene que ser mayor que 0 y menor o igual que 1. Menor o igual que 0 o menor o igual que 1. Y la suma de las probabilidades de los resultados experimentales debe ser igual a 1. Cuando yo sume todos los resultados experimentales que me han dado, el primero, más el segundo, más el tercero, más lo que sea, debe ser igual a 1. Esos son los 2 requerimientos básicos para la asignación de probabilidades. El método clásico es apropiado cuando todos los resultados experimentales tienen la misma posibilidad. Aquí tienen todos la misma posibilidad. Y se va a representar sobre 1 entre n. Cuando emplee este método, satisfará en automático los 2 requerimientos básicos de la asignación de probabilidades. Por ejemplo, si lanzamos de nuevo una moneda, tienes 2 resultados, ya lo habíamos visto, que sería cara o cruz. Para que sea cara sería 1 de 2, porque es 1 de 2 resultados experimentales, lo que sería igual a 0.50. Y asimismo, la probabilidad de que caiga cruz también sería 1 de 2, lo que implicaría 0.50. Como vemos, los 2 resultados experimentales son menores que 1 y mayor que 0, y el sumar 0.50 con 0.50 me da 1, cumpliendo automáticamente con los 2 requisitos de las probabilidades. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacarme la loto? Veamos. Estas son las combinaciones
ganadoras para el loto. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de yo acertar una de esas? Y esa va a ser mi probabilidad de yo ganarme la loto. Vamos a ver. Utilizando el método clásico, colocamos signo de igual, 1, slash, ese slash lo pueden conseguir encima de la tecla del 7, o Shift 7, y voy a seleccionar mi cantidades posibles acá de combinaciones, nada más. Bueno, mi posibilidad de ganarme la loto no está tan mal. Ese, como dice E a la negativo 7, es una notación científica, significa que el número es muy pequeñito porque está a la negativo 7. Significa que hay 6 ceros antes de llegar ahí. Sería 0.000001 de ganarme la loto. Así de sencillo. El método de frecuencia relativa es el más conveniente cuando existen datos para estimar la proporción de veces que se presentarán los resultados si el experimento se repite muchas veces. Considera, por ejemplo, un estudio sobre los tiempos de espera en el departamento de rayos X en un hospital pequeño. Durante 20 días sucesivos, un empleado registra un número de personas que están esperando el servicio a las 9 de la mañana. Los resultados son los siguientes. Aquí tengo la tabla donde el empleado registró. El método de la frecuencia relativa es muy parecido a la frecuencia relativa que utilizamos en estadística 1 cuando hacíamos la distribución de frecuencias. El número de personas en espera 0, 1, 2, 3, 4 y es el número de días. Entonces, quiere decir que 2 días había 0 pacientes, 5 días había un paciente, 6 días habían 2 pacientes. Para asignar probabilidades, entonces lo que haremos es que en 2 lo divido entre 20, lo que me daría 0.10. Que cuando tengo 5 lo divido entre el total, lo que quedaría 0.30. A 2 pacientes acá, a los 4 días, lo divido entre 20, 0.20, y así sucesivamente determino la frecuencia relativa e inmediatamente se denota la probabilidad. Veamos cómo se hace esto utilizando nuestra herramienta. La revista Fortune publica anualmente una lista de 500 empresas más grandes de Estados Unidos. A continuación se presentan los 5 estados en los que hay más de estas 500 empresas. ¿Cuál es la probabilidad de que se elija cada una de las empresas? Bueno, aquí tengo una tabla donde muestra el estado donde están las empresas y la cantidad de empresas que hay. Luego yo necesito tener el total del número de empresas que existen en esos 5 estados. Para eso, doy un clic en la celda de abajo, acá en total, y arriba ese símbolo, sigma, la sumatoria, le voy a dar un clic izquierdo. Inmediatamente ya sabe que es lo que va a sumar y le doy Enter. Y son 217 empresas en estos 5 estados. La frecuencia relativa entonces consistirá en dividir cada número de empresas entre el total, que son 217. Dos clics izquierdo, signo de igual, elijo la de la casilla acá, en este caso 54, entre el total. Como eso lo voy a repetir siempre entre el total, voy a hacer lo que se llama una fijación de la celda y así poder arrastrar la fórmula y no tener que escribirla todas las veces. Mi fórmula del total está en H20 porque está en la columna H y en la fila 20. Por eso dice acá H20. Entonces, delante de ese número, de la letra, perdón, voy a colocar un signo de pesos. Generalmente está encima de la tecla 4, Shift 4. Y después de la letra, también voy a colocar el signo de pesos. Significa que ya mi tecla está fijada. Yo puedo dar Enter. ¿Qué hago con ello? Miren, ahora me pongo en la esquinita, en ese puntito, esperar a que esté negro y lo arrastro. Y ahí tengo toda mi frecuencia relativa, lo que en nuestro caso sería todas las probabilidades. Esas probabilidades, comprobando, están todas mayor que 0 y menor que 1. Y la suma de todas tiene que dar 1. Vamos a ver. Me coloco aquí y lo sumo así con la autosuma, con mi tecla de acá arriba, tiene que darme 1. Precisamente ya me dio 1. Pues si yo quiero asignar las probabilidades a un estado X, vamos a ver. Para California, la probabilidad sería 0.24. Porque estoy redondeando. Después del 3 hay un número mayor, bueno, pues ahí lo hago. 0.24% tiene California de ser elegida. 0.24%. Así podemos ver la de cada una, simplemente veo la parte de la frecuencia relativa y ya esa es mi probabilidad de que se elija. O
Si la quieren ver en un número entero, recuerden que es número decimal o número entero, en lugar de decir 0.24, lo correcto sería 24%. Así, tengo mis números entre 0 y 100. Así que para Texas, si yo convierto esto, sería un 22%. Si lo quiero ver de una forma más exacta, yo voy a multiplicar la frecuencia relativa por 100, lo que diríamos que es la frecuencia porcentual, denotada por H minúscula, que no es más que la frecuencia relativa por 100. Y aquí me da más exacta el nivel de probabilidad. Ahora, eso es para interpretación. Recuerden que la probabilidad en general sería esta línea, porque cumple con los requerimientos de que sea entre 0 y 1 y que la suma sea 1. Ya este sería a nivel de interpretación, porque la suma me va a dar 100. Si compruebo, tiene que darme 100, porque ya estoy hablando de números entre 100. Así, California tiene un 24%, se nota ahí. New York tiene un 25%, Texas un 22%, Illinois un 15%, y Ohio un 14% de ser elegida. El método subjetivo es el más indicado cuando no es factible suponer que todos los resultados de un experimento sean igualmente posibles y además cuenta con pocos datos relevantes. El método subjetivo, como bien lo conocemos, es algo que tiene que ver con la persona. Es una apreciación personal que va a dar el espectador. También expresa el grado de confianza en una escala del 0 al 1, que tiene acerca de un resultado experimental ocurre. Como la probabilidad subjetiva expresa el grado de confianza que tiene un individuo, decíamos que es personal. Y cuando se usa el método de probabilidad subjetiva, es de esperarse que personas distintas asignen probabilidades diferentes a los mismos resultados de un experimento. Veamos. Considera el caso de Tom y Judy Ellsberg. Hacen una oferta para la compra de una casa. Hay dos resultados posibles. La primera, que acepten la oferta, y la segunda, que no acepten la oferta. Entonces, Judy cree que la probabilidad de su oferta aceptada sería de un 0.8. Por tanto, Judy establece que va a ser aceptada con 0.8 y por consiguiente, cuando yo resto eso, me queda un 0.2 para que me dé 1 de que no va a ser aceptada. Tom, por su parte, cree que la probabilidad de que su oferta sea aceptada es 0.6. Por tanto, Tom establecerá que la aceptada será un 0.6 y la no aceptada un 0.4. Observe que la estimación de la probabilidad de que sea aceptada, que hace Tom, refleja bastante pesimismo de que su oferta la acepte. Tanto Judy como Tom asignaron probabilidades que satisfacen los dos requerimientos básicos, y el hecho de que sus probabilidades sean diferentes subraya la naturaleza personal del método subjetivo. Hablábamos entonces que el método subjetivo, para el mismo evento, las personas distintas pueden tener diferente apreciación. Y llegó el momento de ponerse a trabajar. ¡Ánimo!